Amigos y amigas de Agenda Económica, siempre con don Manuel Cabrera, es presidente de la Asociación de Industria de Herrera y de la provincia de Santo Domingo, empresario y amigo de este programa. Podemos hacer siempre esta conversación en confianza y le decimos, y realmente usted estaba terminando un análisis en el segmento anterior de cómo para la pequeña y mediana empresa, que aquí yo encuentro que esa pequeña y mediana empresa debió reclamar más el hecho de que no esté en pleno funcionamiento la ley y el reglamento que precisamente crea una serie de mecanismos y de fondos de garantía para aliviar el acceso a financiamientos más blandos y más a largo plazo a ese subsector. Sin embargo, han sido un poquito pasivos en lo que es reclamar a la parte pública que se ponga en vigencia lo que hace 3 años se aprobó en el Congreso. Es que lamentablemente aquí, por más que se reclame, los funcionarios, a veces el Estado no toma las acciones que deben tomar. Y mira, volvemos de nuevo. Justamente para mí esa debe ser la función del Estado. Es que cuando se tomen decisiones de ese tipo, que van a crear, a generar desarrollo, que van a crear un proceso que los técnicos que diseñaron eso creyeron que iba y que se hizo con el propósito de desarrollar un determinado sector de la economía, que es importante, pues deben tomarse las acciones desde el propio Estado para que se tomen todas las decisiones y que todo el que esté, que por ningún interés particular se bloquee la posibilidad de implementar esas acciones. Pero la clase empresarial tiene que ser más monolítica y más incisiva y ser una clase verdaderamente. Pero es verdad, pero esa no es la situación aquí lamentablemente. ¿Están unidos? Y bueno, no, los empresarios aquí nunca han estado unidos definitivamente. Bueno, hay como 7.000. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Cada quien anda buscándosela por su lado. ¿Y qué pasa? Y el principal no interesado en que eso sea así es el Estado. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en un mundo donde especialmente los políticos no les interesa que haya consolidación a nivel de ninguno de los sectores, porque eso le permite a ellos poder manejarse o tener menos compromiso con las decisiones que tienen que asumir. Pero volviendo al tema anterior, que era lo importante. Bueno, ¿qué pasó con ese reglamento? Bueno, 2 años que tenemos la ley y todavía no acaba de salir el reglamento. Y lo hemos estado pidiendo. Pero los funcionarios que tienen la responsabilidad de asegurarse de que eso, y que debieron ser los primeros interesados, desde que ese reglamento se implementara, ¿para qué? Para que la pequeña y mediana empresa sea desarrollada, porque sabemos que hay una gran necesidad de estimular el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Que es el principal generador de empleo. Porque es el principal generador de empleo. Y el motor de la economía. Pero pareciera. Y usted sabe una cosa, don Manuel, si esa ley funciona y su reglamento, esos mecanismos que existen en ese andamiaje van a permitir incluso que pequeños conglomerados de un grupo de medianas empresas y pequeñas puedan estructurar incluso títulos y levantar plata de los fondos de pensiones. Pero seguro porque que van sí. a tener la garantía de vida. Así mismo es. Mira, definitivamente es conocido, y yo lo he planteado aquí y se ha planteado ya públicamente, un país donde el Estado no tome medidas e implemente un plan bien definido para desarrollar la pequeña y mediana empresa, no va a haber oportunidad de desarrollo. Se ha demostrado que los países que han podido lograr un crecimiento y desarrollo, y voy a usar las dos palabras a propósito, un crecimiento y un desarrollo de sus pueblos, es porque han desarrollado la pequeña y mediana empresa. Y la razón para eso es porque ahí es donde tú puedes tocar y llegar a una mayor cantidad de ciudadanos de esos pueblos, porque ahí es donde se genera la mayor cantidad de empleo. Entonces, cuando tú creas condiciones para que esa gente puedan incrementar su poder adquisitivo, entonces tú estás generando la capacidad de elevar el consumo. Y eso un consumo que real, un consumo real, que no te cree inflación, que no te cree, porque es un consumo que está generando riqueza. Entonces, eso es importante. Y lamentable no. Es decir, esa debe ser una de las funciones principales del Estado, como lo ha sido en esos países. ¿Por qué? Porque el Estado es el que dispone
de los recursos para poder tomar acciones. ¿Cómo se desarrolló la pequeña y mediana empresa en Taiwán? Bueno, porque el gobierno decidió crear una unidad en el Ministerio de Economía que se dedique exclusivamente a eso. Y el 70% o el 80% de los fondos que tiene esa unidad, ¿tú sabes para qué? Para un fondo de garantía, para que haya disponibilidad permanente de financiamiento a la pequeña y mediana empresa, de modo que eso, que aquí en nuestro país es la principal limitación, no sea una limitación para que ese sector se desarrolle. Y lo mismo te puedo decir de la agricultura. Y vale la pena mencionar porque lo hemos estado. Aquí hay una gran oportunidad, una gran potencialidad en la agricultura. Tenemos el mercado de Estados Unidos, el de Europa, el del Caribe. Pero además, Rosana, lo más importante, sabemos que tenemos más de 1,5 millones, 2 millones, o cuidado más, yo no conozco el número exacto, de tareas de tierra que no están cultivadas. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de producir riqueza, de producir para exportar, porque hay una gran potencialidad de nosotros convertirnos en suplidores importantes en los Estados Unidos en productos agrícolas, en la misma Europa, pero principalmente en todas las islas del Caribe que no tienen tierra para producir y para producir productos agrícolas y que están demandando productos de nosotros porque les sale más barato. Hasta el agua. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Pero ¿cuál es la situación real? En el 2007, cuando tuvimos la crisis alimentaria, el presidente dijo que iba a propiciar, iba a crear las condiciones para que aquí se sembraran, y le dio instrucciones al ministerio, 400.000 tareas de tierra que no estaban cultivadas para que se cultivaran, y habló del potencial de sembrar caña para producir etanol, que hoy vuelve a ser importante. Pero ¿qué pasó? Cuando cayó el precio del petróleo, se durmieron en sus laureles. Nos olvidamos de todo eso. Hoy tenemos de nuevo el problema, pero no se tomaron las medidas que si se hubiesen tomado, hoy no estaríamos los dominicanos preocupados en lo absoluto, porque estaríamos produciendo etanol, pero además estaríamos también cultivando tierra que estuviera produciendo alimentos, y a lo mejor pudiéramos reducir nuestra dependencia de la importación de alimentos, que también como consecuencia de esta crisis se van a disparar, porque hoy día todo eso, y en eso estoy de acuerdo con el presidente, algo tiene que hacer los gobiernos del mundo para tomar medidas de modo que el petróleo no sea un producto especulativo y que los alimentos no sean productos especulativos. Eso tiene que pararlo. La democracia del mundo no puede llegar a tal extremo de permitir que, es un suicidio que casi. Una libertad económica para hacer millonarios a especuladores pueda estar afectando el mundo en la forma en que lo está afectando. Pero bueno, esa es la realidad, y yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que sentarnos a definir. Aquí hay que, de nuevo, volver a pensar en un programa de emergencia para comenzar a sembrar masivo todas las tierras que no están siendo cultivadas. Hasta en tarro tenemos que sembrar. Ahorrar y sembrar. ¿Usted se acuerda que yo le dije? Una de las cosas que a mí más me maravilló cuando yo fui a Taiwán, y agradezco grandemente al embajador Tsai de Taiwán esa invitación que nos hizo a un grupo de dominicanos, entre los cuales yo tuve el privilegio de asistir, fue ver cuando yo iba del aeropuerto hacia Taipei, todo pedazo de tierra que yo vi, no hubo un pedazo de tierra que tuviera un matojo, todo estaba sembrado. Pero estoy hablando solares de 400 metros, 500 metros, pedacitos de tierra, todo sembrado. Eso es un país donde hay una gran conciencia de qué hay que hacer para que nos desarrollemos. Aquí no debería haber, en este país donde tenemos tanta miseria y tanta gente pasando hambre, no debería haber un metro de tierra no cultivada. Y aquí en los campos... aquí se produce de todo, tenemos todos los climas. Tú ves los campos, tú vas a los campos de aquí, y la tierra lo que está es llena de árboles inservibles, o de arbustos, hierba mala. Abandonada. La tierra, el campo está abandonado. Porque ahora ya los hombres del campo, como no tienen estímulo, lo que se están dedicando es a motoconcho. Entonces,
alguien tiene que hacer algo para que esas cosas cambien en este país. Mire que realmente es algo que tenemos que pensarlo muy bien, porque el país está pensando continuar creciendo en términos turísticos, y para que ese turismo se derrame hacia adentro y tenga impactos multiplicadores al interior de la economía, se requiere que su mayor demanda de bienes y servicios la pueda suplir el mercado nacional. Definitivamente. En términos de bienes agrícolas, bienes agropecuarios, servicios diversos. Que el mercado nacional sea el que supla a esa gran masa de turistas que nosotros estamos tratando de traer a la República Dominicana, y para eso se necesita una política definida en términos de lo que debe ser el desarrollo del sector agropecuario en los próximos años. Porque una de las grandes cosas, y usted lo ha estado mencionando, en las cuales hemos fallado aquí, es en que no tenemos un plan nacional de desarrollo. Aquí vivimos el día a día, a veces nos metemos en política, hacemos todo en torno a la política, priorizamos los temas políticos y dejamos de lado las soluciones económicas que necesitamos. Y entonces estamos siempre abocados a una situación del día a día, de vivir para solucionar los problemas coyunturales, y así no se desarrolla en ningún país. Yo he visto, precisamente hoy yo estaba viendo un trabajo de el ministro de Hacienda chino, donde ya se está viendo los cambios que ellos están contemplando introducir a lo que es su plan económico, para ir adecuando la evolución de la economía al entorno internacional, y para ir mirando hacia adelante cómo van a ocurrir las cosas de aquí en adelante. Pero tienen un plan, y los planes son esos, se ponen en ejecución y se van revisando de acuerdo a las coyunturas y a las circunstancias, pero por lo menos ya usted tiene un horizonte de hacia dónde está caminando. Pero mientras estemos viviendo en el día a día de que hoy tenemos, por ejemplo, una crisis petrolera, discursos, nos reunimos, se hace una serie de cosas y vamos a tomar decisiones que muchas veces a los 3 días ya están siendo olvidadas, sobre todo si el tema ha comenzado a resolverse. Y entonces no pensamos en el futuro, estamos pensando en el ahora. En el hoy. Y eso es el no gran se puede tema vivir en coyuntura. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito.